Hola, buenos días. Bueno, el objeto de esta mesa redonda que tengo el placer de moderar es la construcción de un ecosistema emprendedor de éxito, ¿no? Quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Fuenlabrada como al CIFE como a ENIT la oportunidad que tengo de moderar esta mesa, porque en mi opinión es una cuestión, un tema que me parece particularmente apasionante, ¿no? Una de las cuestiones que una investigación que estamos realizando entre distintas universidades desde hace aproximadamente un año y medio es la falta de consensos que encontramos acerca del término emprendedor-emprendedora, ¿no? Quizás esta sea una buena oportunidad para trasladar este tipo de debates pensando un poco en cuáles son las políticas públicas más adecuadas, cuáles son aquellas, de una forma o de otras, prácticas financieras, de una forma u otra, esas políticas o estas, de una forma u otra, apoyos que podemos encontrar dentro del ámbito del sector privado. Creo que va a ser una oportunidad en ese sentido pues, para dar, más en un contexto como el que nos encontramos aquí, de administración local, ver un poco cuáles son las claves que quizás puedan permitir pues, que de una forma u otra se consolide un ecosistema emprendedor, ¿no? En este sentido, contamos con la presencia de una serie de ponentes que la verdad es que estoy encantado de una forma u otra de moderar, tienen todos una trayectoria profesional absolutamente envidiable. Voy a pasar a resumir un poco cuál es el currículum de cada uno de ellos, empezando por Joana de Armas Gandaria. Ha sido directora jurídica de la Facultad de Derecho de La Habana, es presidenta de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, también participa en unos proyectos transnacionales, en Conecta 2020, entre la Unión Europea y Latinoamérica, un proyecto que creo que si tienes oportunidad de un poco de comentarlo sería particularmente interesantes, y es promotora de Cuba Expertise. Seguimos con Silvana de Filipis, Silvana, que es licenciada en Filología Hispánica y es la gerente de las Empresarias Asociadas. Tienes en torno a 170 asociadas en la Comunidad de Madrid y bueno, creáis una red de una forma u otra de apoyo y de impartición de cursos en la dirección de emprendimiento. En siguiente lugar, pues, tenemos a Miguel Escasi, Miguel Escasi, que ha sido, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, también tienes un máster en gestión de negocios por Cornell University, en Nueva York, si mal no recuerdo, y ha sido director de la Agenda Digital de Chile, ¿no? Y en la actualidad diriges una startup que se llama Joomers, si mal no recuerdo, que está orientada hacia el sector turístico. Y en último lugar tenemos a Salvador Molina, que, aunque figuraba en último lugar de su currículum un dato, ¿no? Es consejero de Telemadrid, pero sí también presidente de Telemadrid. Tiene distintas, es presidente del foro Ecofin, es cierto, se dedica fundamentalmente a temas de emprendimiento digital también y negocios. Ha escrito diversos libros, ¿no? Como Talentocracia, Manual de Felicracia, con distintos autores, ¿no? También es una oportunidad estupenda para, de una forma u otra, pues, ver qué puedo opinar acerca de uno de los temas que quería arrancar con esta mesa, que es qué podemos entender por ecosistema emprendedor. Si te parece, Joania. A ver, muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Muchísimas gracias a los facilitadores de este espacio. Yo siempre saludo con muchísimo agrado este tipo de iniciativas. Quería un poco brindar también la mirada desde América Latina, ¿no? Que es una región así como muy sui generis, muy tropical a veces, ¿no? Y se tiene a veces esta idea, estas fantasías acerca de una región que es muy heterogénea, pero que tiene un tremendísimo potencial. El ecosistema, en definitiva, de emprendimiento, evidentemente, como la palabra lo indica, es un organismo, o se entiende como un organismo vivo. O sea, no es una suma de varias partes, sino varios actores que confluyen en un objetivo común, ¿no? En América Latina, por ejemplo, desde mi organización, hablabas de que querías que hiciera mención a Conecta, que bueno, ya después explicaré realmente a qué nos dedicamos. Es una asociación de profesionales altamente cualificados, iberoamericanos, ¿no? Gente joven, que trabajamos temas de empleabilidad juvenil, desarrollo, emprendimiento en la región. Hace cerca de unos 750 asociados, muchos con buena participación en políticas públicas, en gobiernos, en empresas privadas, desde luego, en empresas multilatinas, en la academia, ¿no?
Y nosotros siempre habíamos advertido que una forma de potenciar el ecosistema de nuestra región, que son varios, ¿no?, que realmente está en una situación un poco emergente, pero es muy potente, era realmente diversificar, por ejemplo, los actores que intervienen en ello, ¿no? No como una simple suma de partes. Muchas veces se centra en el emprendedor, los inversionistas, fondos de inversión, por ejemplo, o los bancos, en los gobiernos, desde luego, para la administración, o sea, para el tema de políticas públicas, sino también las organizaciones del sector civil, ¿no?, de la sociedad civil. Sociedades que tengan a bien, ¿no?, poner el foco sobre áreas que tienen que ver, por ejemplo, con la innovación, que en nuestra región es el foco delirante, digamos, porque ha habido muy poco nivel de gasto público para incentivar la innovación y todo lo que tenga que ver con investigación, ¿no? Nosotros, muchas organizaciones que estamos bajo los mismos derroteros, advertimos de tener una heterogeneidad, ¿no?, en los ecosistemas, tener también evaluaciones de retornos y de impacto en muchas políticas y programas públicos que se tienen con respecto a nutrir estos ecosistemas, de realmente dirigirlo no solamente a las grandes ciudades. Hay muchísimo talento que se nos escapa. Un ejemplo de ello es que estamos realmente en un territorio que tiene muchísimo potencial. Por eso es que saludo que se hagan foros en este sentido, porque a veces todo y todas estas dinámicas se erigen en las grandes capitales, y hay muchas ciudades que también tienen mucho que ofrecer en cuanto a talento, en cuanto a infraestructuras muchas veces, ¿no? Y hay políticas que se deben dirigir en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que al menos desde mi punto de vista, desde luego los ponentes que me acompañan, que son todos magníficos, ha sido un gusto conocerlos, ¿no? Diría de que la heterogeneidad en los actores, no como una suma de partes, sino también para nutrir los ecosistemas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, yo vengo de Cuba, bueno, se nota, y llevo en España 4 años, ¿no? Cuando yo salí de Cuba, que parece una canción, salí de La Habana, además soy de La Habana. Claro, yo trabajaba de funcionario público en la Universidad de La Habana, ¿no? Funcionario público, participaba en dinámicas con el Ministerio de Educación. Ajá. Entonces, yo llegué aquí a emprender. O sea, si ya emprender es difícil, se hablaba en el primer panel, que es un acto de tremendísima valentía, ¿no? Ya venir de casi de Saturno, ¿no?, porque es un estado socialista, de ser funcionario público, a venir a una economía de mercado. Yo nunca había hecho un pago por internet, nunca me había contratado un seguro, nunca había pedido un préstamo, porque, bueno, en Cuba no te dan préstamos, ¿vale? Entonces, llegar aquí a emprender justamente con todo lo que conlleva, porque no es lo mismo ser un desplazado, un expatriado, que ser un emigrante, que realmente pero es el mismo idioma, sí que sí, pero realmente hay unas distancias importantes. Yo recibí con muchísimo beneplácito encontrarme con un ecosistema muy nutrido en España, ¿no? Que yo dije, pero ustedes, ¿por qué se quejan, no? Porque, ¿cómo digo? ¿De qué se quejan si lo tienen aquí todo, no? Es maravilloso. Tienen inversores, gente que te escucha. O sea, yo me encontré con la ventanilla única del emprendedor, con servicios de la Comunidad de Madrid. Me encontré con un espacio fenomenal que es el Madrid International Lab, que tiene un servicio de soft landing para emprendedores extranjeros. Y claro, estábamos ahí los rusos, costarricenses. Aquello era como unas Naciones Unidas en pequeñito, que a veces nos uníamos a hacer catarsis. Yo no entiendo esto, ¿para qué yo me vine aquí? Yo me buscaron empleo, que yo no puedo con esto, ¿no? Y yo creo que en los ecosistemas, por ejemplo, Chile, que ya Miguel pues hablará un poco de Chile seguramente, hay muy buenas experiencias de cuando nuestros ecosistemas locales se nutren también de experiencias foráneas, ¿no? Porque nosotros en esta especie de incubadora, igualmente habían emprendedores españoles, y yo decía, oye, esto ha sido una experiencia tremenda, ¿no?, de ideas, de talento, de realmente cómo se tiene la percepción desde fuera, sobre todo no desde una economía a veces europea, sino que veníamos, por ejemplo, muchos de América Latina, ¿no? Y veníamos aquí con la ilusión al hombro y un poco más nada, ¿sabes? Y en plan a comernos el mundo, cuando realmente los recursos que teníamos eran muy limitados, sencillamente muchísima valentía y poder llevar a vías de éxito emprendimiento que quizás en nuestros países podía ser un poco más complejo, salvando un poco las distancias, pero era, me parece igualmente importante esa heterogeneidad, ¿no? Esa diversidad, ¿no? Que sea también inclusivo, que sea abierto, que implican a varios actores desde el punto de vista orgánico, ¿no? A veces a mí me invitan a algún tipo de iniciativa y dicen, oye, es que como tú eres, tú sabes, ¿no? Yo sí, ajá, mujer, o sea, que vienes de las minorías, ¿no? Tú vas a traer una riqueza. Oye, si tú quieres que yo me ponga en el photocall, yo me pongo, pero la idea es que si vengo, es que vengo a aportar, ¿no? Y eso es bastante común. Pero realmente la puesta en valor de esta diversidad, yo creo que es importante para cualquier ecosistema, digamos, de emprendimiento.
Sí, Antonio Serrano Acitores, que antes no le he presentado. Bueno, es abogado, doctor en Derecho y es experto en Derecho de Telecomunicaciones, Derecho Digital y Derecho Mercantil, ¿no? Y aparte, eres CEO de Spartan Hack, que es una escuela de negocios que se dedica a cruzar una parte de emprendimiento con digitalización de una forma u otra. ¿Qué entiendes por ecosistema emprendedor? Bueno, la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer el estar hoy aquí con todos vosotros, con tanto talento y tener la suerte de que nuestro ecosistema sea capaz de tener gente como Giovanni aquí, o como Silvana, o bueno, la experiencia que nos va a contar luego también Miguel desde Chile. Es verdad que nosotros tenemos 3 gorros, ¿no? Tenemos el gorro de abogados, en el grupo familiar de abogados, el grupo de emprendedores y el grupo de docentes. Con Spartan Hack y ahora también hemos montado un proyecto que se llama Space Techies, que es un centro de formación en competencias digitales para niños, único ahora mismo en España, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por ecosistema? Bueno, pues yo soy una persona que le gusta asumir los riesgos y hay una filóloga en esta mesa, pero voy a intentar dar definiciones. El ecosistema, si cogemos la palabra ecosistema como tal, al final es un sistema biológico, eso es lo que viene diciendo un poco el diccionario, es un sistema biológico compuesto por una serie de seres vivos, lo que se llama la biocenosis, que se relacionan entre sí en un entorno físico, ¿no? Lo que se llama el biotopo. Entonces, si lo llevamos esto al ecosistema emprendedor, podemos decir que un ecosistema emprendedor es un conjunto ya no solo de seres vivos, sino de personas, ya sean personas físicas o jurídicas, y dentro de esas personas jurídicas podemos encontrar empresas, podemos encontrar administraciones públicas, podemos encontrar fundaciones que hagan emprendimiento social y que se relacionan ya no solo en un espacio físico, sino también en un espacio virtual, como puede ser el mundo de las tecnologías, y en definitiva un espacio en el que pretenden desarrollar actividad económica de cara a ofrecer bienes y servicios a un mercado, ¿no? Un mercado donde se cruzará la oferta y la demanda y surgirá un precio por esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, aunando todo esto, ¿qué es lo que es para mí un ecosistema? Al final es una comunidad, es un grupo de gente intentando emprender, intentando llevar a cabo iniciativas. Y vinculado a lo que nosotros entendemos por lo que es comunidad, es entender todo lo que está pasando hoy en día. Yo creo que en ese sentido el ecosistema emprendedor se caracteriza, entre otras cosas, por intentar dar respuestas a un mundo que tiene muchas preguntas. ¿Y por qué digo esto? Estamos ahora mismo en un contexto clarísimo de cambios, lo que se habla de la cuarta revolución industrial, y lo que decía antes, el mundo tiene preguntas y muchas veces los emprendedores son los que intentan dar respuestas a esos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que creo fundamental para un ecosistema emprendedor? Bueno, pues creo que es fundamental el tema de la cultura del esfuerzo, la cultura de la formación, de la educación. A mí, quien me conozca sabe que para mí la educación es uno de los valores más importantes que preservar y que fomentar. Nosotros en nuestro centro decimos que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Por lo tanto, en un ecosistema lo que es muy importante, ya os digo, desde nuestro punto de vista, es tener gente comprometida, gente que emprenda, que en definitiva lo que supone es una acción de iniciar algo, con mucho esfuerzo y, por supuesto, estar pendiente de todos esos cambios que hay hoy en día. Todo cambia muy rápido y o cambiamos o nos cambian. Y la educación, e insistiré mucho en el tema de la educación probablemente en el día de hoy, la educación es eso que nos puede hacer diferencial. Y hoy en día, o eres distinto, o eres barato. O eres distinto, o eres sustituible. Por lo tanto, para mí el ecosistema es ese conjunto de personas que se relacionan y, bueno, pues para fomentar ese ecosistema hay que generar cultura y a mí me gusta generarla a través de la educación. A ver, aquí. Vale. Antonio, te cojo el guante. Si tú estabas incómodo haciendo una definición, ahora me cuentas qué hace una filóloga aquí puesta, ¿no? Vale, pero vamos allá, ya que estamos. Totalmente de acuerdo contigo. Y con Joaña también. Básicamente, a ver, ahí mejor. Básicamente, un ecosistema es algo vivo y yo creo que además también depende, no tiene nada que ver, si nos vamos a la naturaleza, no tiene nada que ver un ecosistema en el medio acuático con un ecosistema en el medio terrestre, ¿no? O sea, cambia la cosa ahí. Entonces,
Estábamos hablando antes con Joania, cuando estábamos aquí escuchando las mesas anteriores, pues de la diferencia de lo que hay, por ejemplo, pues bueno, ecosistema, cómo comenzó el concepto de ecosistema. Pues bueno, todos sabéis, Silicon Valley, vale, pues yo le decía, digo, bueno, pues aquí estamos en Fuenlabrada, ¿no? Bueno, pues, hombre, hay que sacar pecho, está muy bien, y Javier Ayala fue el primero, pero bueno, no es lo mismo Silicon Valley que Fuenlabrada, ni queremos, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta en este momento, y creo que apunto un poquito, para no repetir, apunto un poquito en la línea que estabais hablando, las características de esos actores que forman parte del ecosistema, y a la vez cómo esos actores, bien sean, y sigo un poco con el símil, bien sean depredadores o depende, ¿no? También, porque por ejemplo, pues bueno, todo el tema de las subvenciones públicas, de la fiscalidad, es parte del ecosistema. Pues ahí están los depredadores, si lo vemos desde el lado del autónomo, ¿no? Y todas estas cosas. Pero bueno, la forma en la que esos actores diferentes se relacionan es lo que marca la característica y la naturaleza de cada uno de los ecosistemas, y los que al final un poco deciden el destino de si va a ser un ecosistema sano o no. Creo. ¿Seguimos? Sí, yo quería complementar un par de cosas. Lo primero, es un honor estar aquí con compañeros de mesa y de público tan geniales, y quiero comentar un par de pildorazos. Uno que, claro, hablamos de ecosistemas, pero ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Y hay una matización interesante cuando se habla de los emprendedores, ¿no? Al final, el emprendedor, como vocación, tiene que ser empresario, y esto es importante dejarlo claro. Es decir, cuando uno habla del ciclo de vida de una empresa, la fase primera, segunda, ¿verdad?, la que tiene que ver con la incubación, la que tiene que ver con la validación del product market fit, es el emprendedor. Es todavía con pocos recursos, es en una fase seed, y lo que se trata es de pasar a las siguientes fases, ¿no? La que ya es una empresa y la que ya uno es un empresario, donde hay un escalamiento, donde hay una rentabilidad, donde finalmente para las startups hay un exit, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el empresario, en sus proyectos empresariales, el emprendedor en sus proyectos de emprendimiento, tiene esa vocación de convertirse en empresario. Otra cosa distinta es la actitud, el espíritu emprendedor, ¿no? Que eso permanece siempre, y es la capacidad de tener esa creatividad, esa innovación, ese atreverse a dar nuevas soluciones a problemas, ¿no? Y eso no necesariamente depende de si uno es empresario, puede hacerlo incluso sin tener un proyecto empresarial. Otro aspecto que a relevar es modelos de ecosistemas, ¿no? Yo, en mi experiencia internacional, lo que me he dado cuenta es que aquellos modelos que tienden a permanecer, porque los ecosistemas, igual que nacen, pueden morir, aquellos que suelen sobrevivir son algunos que tienen lo que se suele denominar la cuádruple hélice, que es un modelo donde está presente tanto el sector privado, hablamos de los emprendedores, las empresas, las grandes corporaciones que están dispuestas también a hacer procesos de innovación abierta, que cada vez es más frecuente, por ejemplo. Segundo, hablamos del sector público. Hemos hablado de NISAs, de CEDETIS, instrumentos de financiación, pero también los hay otros, y ahora incidiré un poquito. Tercero, la academia, ¿no? Estamos aquí en la Escuela de Negocios y Dirección, que está haciendo por la contribución del ecosistema, los institutos de investigación también. Y cuarto, que a veces se olvida, la sociedad civil. Cada vez es más importante que los proyectos de emprendimiento también resuelvan algunas de los problemas que tenemos en la sociedad, no solamente a nivel de sostenibilidad, que también, ¿no? Pero es importante también acudir a las demandas. Simplemente por terminar en esto sobre la diversidad del poder público, del sector público dentro de ese ecosistema de cuatro hélices, uno siempre tiende a pensar en los instrumentos o en los actores tradicionales de los ecosistemas. Si uno piensa en el sector público, las subvenciones, las ayudas, los ENISAs, los CEDETIS. Pensar en todo lo que se mueve alrededor de lo que no es financiación. Pensar, por ejemplo, Ministerio de Economía, van a sacar una ley de startup que nos va a hacer, en principio, la vida más fácil a los emprendedores, donde van a quitar algunos elementos burocráticos. Pensar en los incentivos que un Ministerio de Hacienda puede dar a los emprendedores, sobre todo en los primeros pasos. Pensar en los ministerios de Educación, por ejemplo, la formación para que el talento que luego está en esas startups tenga los conocimientos y las habilidades que se demandan en los nuevos tiempos. Pensar en instituciones que no solamente son nacionales, sino también, por ejemplo, municipales o europeas, ¿no? Entonces,
es importantísimo pensar en que los ecosistemas son muy complejos, pero que cuanto más diversificados estén y más toquen a esas 4 patas de la hélice, más están equipados, mejor están equipados para sobrevivir, ¿no? Sí, la ventaja de ser el último de la fila es que ya lo han dicho casi todo, con lo cual solo queda aportar algo distintivo, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela de Negocios y Dirección, a Josu y a Fran por haberme liado para estar aquí. Y me gustaría exponer, bueno, perdonadme si utilizo inalámbrico, no es porque me han visto cara de televisión, es porque faltaban micrófonos, pero bueno. No lo acerques, me vale. Estoy más acostumbrado a este que es. Yo voy a responder a 2 cosas que creo que son importantes y que no se han tratado en todo lo que ya se ha dicho, por no abundar más, ¿vale? Uno es la pregunta eterna de ¿pero tenemos ecosistema o no tenemos ecosistema? ¿Vale? Y la segunda pregunta es ¿qué hago yo por el ecosistema o qué estoy haciendo? Y en esa medida invitaros a participar en algunas de las cosas en las que andamos liados, sobre todo a través de Foro Ecofin. Respecto a si hay ecosistema o no hay ecosistema, pues como muestra un botón. Mira, ayer estuve prácticamente casi todo el día metido en la Fundación Everis porque nos reuníamos el jurado de los premios internacionales que hace Everis. Y Everis, en la ronda anterior, lo que hizo fue en 10 países distintos convocar unos premios. Esos 10 campeones nacionales presentaron ayer en su elevator pitch sus propuestas de valor. En su competición nacional, a la hora de presentarlo, se presentó diciendo a cuántos había vencido en su turno, ¿no? Pues se había vencido a 190 y tantos el portugués o se había vencido el belga a 200 no sé cuántos. El español había vencido a 353 competidores. Era el país que más propuestas se habían presentado a los premios de emprendimiento de Everis. Por lo tanto, había más emprendedores que días laborables tiene un año, pero no en un nivel teórico, sino en un nivel de máxima competitividad y propuesta de valor para intentar ganar los premios de Everis. Por lo tanto, si esto sirve de muestra o de botón, yo creo que ahora podemos decir que en España, en Madrid, tenemos un ecosistema emprendedor muy potente. En segundo lugar, a través de Foro Ecofin nosotros interactuamos mucho dentro del mundo fintech, que como sabéis, fintech e insurtech es, digamos, el emprendimiento en mundo financiero y en mundo asegurador. Bueno, pues España es la 6ª potencia en fintech en el mundo, pero no por un cualitativo, sino por un cuantitativo, es decir, cuántas empresas fintech hay y haces la lista y España es la número 6, ¿vale? Por lo tanto, sí hay un tejido emprendedor y hay un ecosistema emprendedor y hay, yo creo que un grado de madurez bastante más elevada que el cainismo español nos suele hacer pensar, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que sí. Hace 10 años, hace 7 años, en la Comunidad de Madrid no había ecosistema. Ahora hay más de 100 coworkings privados, hay más de 50 iniciativas corporativas de hub, aceleradoras, incubadoras, etcétera, etcétera, y también el tejido público, ¿no? Antes hablaba Joana del Madrid International Lab. Es la plataforma, la pista de aterrizaje para proyectos, sobre todo de América Latina, que quieren aterrizar en España y se le presta durante un año las instalaciones con carácter gratuito para que aterricen, crezcan y ya se vayan a otro territorio, a otras oficinas o un coworking a desarrollar esa implantación. Ahí también está la sede del Banco Iberoamericano de Desarrollo y ahí el pasado día 14 nosotros con el Círculo FinTech pusimos una iniciativa que solemos hacer recurrentemente que son InnoDays y contamos al ecosistema que poníamos en marcha 10 grupos de reflexión, 10 grupos de co-creación para reinventar algo tan sencillo como que es la banca o el mundo de los seguros. Por lo tanto, hay tejido, hay iniciativas, hay desarrollos y hay un grado de crecimiento en el ecosistema emprendedor español y nacional muy, muy poderoso. Y como última muestra, como último botón, una conversación que tuve hace pues menos de una semana con un directivo de origen árabe
nacionalidad americana que trabaja en una de las 5 grandes tecnológicas mundiales y que me dijo, no, yo estoy en España porque me han mandado mi multinacional, porque se han dado cuenta que aquí en España hay un desarrollo del mundo fintech muy interesante y me dijeron, oye, deja Silicon Valley, vete para Madrid, entérate de qué va aquello y monta nuestro ecosistema fintech dentro de la tecnológica. Pero no en Burgos, en Soria, pero tampoco en Londres o París. No, móntalo, aunque tengas que mejorar tu castellano, móntalo en Madrid. Por lo tanto, yo creo que podemos empezar a sacar pecho y a dejar de ser cainistas y decir, pobrecito, qué mal estamos y cómo nos vamos a poner, ¿no? Eso, sentido de pertenencia y orgullo de pertenencia y también de capacidades y de posibilidades, en lo público, en lo privado o donde sea. En segundo lugar, cosas que hacemos desde Foro Ecofin y en la medida en que sean útiles o prácticas o os puedan servir, pues utilizadla o que sepáis. Nosotros de vez en cuando hacemos, en plan laboratorio de ideas, en plan Cintac, hacemos informes y trabajos que aportamos. Aportamos cuando el tema del Brexit, hace unos 4 años, un informe y sugerimos a la Comunidad de Madrid que tenía que poner en marcha unos consejos asesores. Bueno, se puso en marcha uno de esos consejos asesores, esos grupos de expertos, que está ligado al mundo del emprendimiento y la economía startup, donde yo participo. Por lo tanto, hay una cierta sensibilidad y actividad. Ahora mismo estamos asesorando al Ayuntamiento de Madrid en hacer algo parecido, es decir, en convencerles, lo que acabo de hacer hace un momento, en convencerles, ellos también necesitan más que nadie ser convencidos, convencerles de que hay un ecosistema, de que hay una realidad, que eso ya no se trata de plantar semillas, se trata de recoger champiñones y si es posible generar fábrica de cohetes para que lancen unicornios al universo, ¿no? Entonces, estamos intentando asesorar, empujar y transmitir esa realidad con un proyecto concreto y con unos procedimientos muy concretos, ¿no? En el ecosistema emprendedor, además, entendemos que no solamente, como se ha venido hablando a lo largo de todo el día, hay que buscar financiación, sino también hay que crear empresarios. Esa diferencia que se hacía en algún momento en esta mesa entre emprendedor y empresarios, ¿no? El empresario es que, además de ser emprendedor y tener una cierta inquietud emprendedora, tenga las herramientas de gestión necesarias para, además de saber sumar, como decía antes el compañero de un business angel, ¿no? De Cupido Capital, que decía que algunos habían desechado porque no sabían ni sumar. Bueno, pues además de enseñarle a sumar, a que tenga unas ciertas competencias, ¿no? Entonces, nosotros en esa línea estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Talent Academy, que tiene que ver con que cualquier persona que venga en cualquier estadio de ideación o sin ideas, con empresa o con una que lleva 3 años luchando contra la pared y no hay manera de que arranque, en cualquier estadio convertirla en un proceso de mejora en su fase de ideación, en su fase de ser empresario y acabar convirtiéndolo en una empresa además que salga financiada al final de ese canuto. Es decir, es un programa de formación e incubación que se traslada en el proceso de los 6 meses que dura el curso para que al final tenga una empresa y financiada y con capacidades y con un sistema de coach que va en paralelo a todo el proceso de formación que permite que precisamente las personas no solamente tengan una buena idea, sino tengan una buena empresa y además sean unos buenos gestores. Bueno, estas son algunas de las cosas que estamos traccionando desde Foro Ecofin como think tank que intenta intervenir en el ecosistema y que intenta, más que intervenir, traccionar, poner en marcha cosas en colaboración pública, algunas veces en colaboración privada otra y en cualquier caso en sinergias y en contacto con la economía real, ¿vale? Y nada más, lean mis libros. Sí, hemos hablado en las 2 anteriores mesas bastante sobre financiación, sobre inversión, pero quizás el comportamiento debe tener las administraciones públicas no haya sido abordado. ¿Cuál creéis que debe ser el comportamiento de las administraciones públicas con respecto al ecosistema emprendedor? ¿Cuáles son los programas gubernamentales? ¿Qué es lo que debe hacer la administración? Jonia, ¿sí? Yo seguir hablando de América Latina, no sé si me pongo muy cansina, ¿no? Pero es un poco la región de expertise y de actuación, ¿no? de mi trabajo. La administración pública es de meridiana importancia, desde luego, ¿no? De hecho, América Latina ha pasado
hacer, o sea, el emprendedor hay que ver también un poco las culturas, ¿no? Pasaba a ser hay una población joven, ¿no?, que es mayoritaria, o sea que es bastante grande en América Latina, que yo creo que es un gran potencial. 1 de cada 4 latinoamericanos tiene entre 19 y 24 años, que está muy bien. Y luego el emprendimiento, al emprendedor se veía como este muchachito que tenía muchas ganas, mucho ímpetu, pero luego no tenía las herramientas de gestión, por lo cual, o sea, los negocios que montaba o que no iban a llevar a vías de hecho o a negocios escalables, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de todo este movimiento global de startups de alto crecimiento que han aterrizado en nuestra región, la participación de empresas multilatinas, de grandes corporaciones, han hecho un lobby importante, ¿no?, que han despertado en la administración pública la necesidad de incorporar en nuestras agendas políticas y de gobierno el apoyo al emprendimiento, porque es indispensable, ¿no? De hecho, nosotros, como somos una red bastante amplia, nos hemos dado cuenta que trabajamos cómodamente, que hemos participado en iniciativas, digamos, comunes. Queremos que también tener y llevarnos de aquí el saber hacer y buenas prácticas desde España, porque desde la región siempre se mira a Estados Unidos, digamos, como país de referencia, y yo creo que es bastante lógico de pensar que sea de esta manera, ¿no?, en cuanto a formación, y de hecho inspirado para construir nuestros propios ecosistemas. Por supuesto, todos miran a Silicon Valley, ¿no? No obstante, hace unos años se ha trasladado un poco la mirada hacia Europa, y España es un país faro, es un país puente en las relaciones birregionales, y nosotros tratamos de desarrollar ahí desde consultoría, transferencia de conocimiento, programas de mentoring, desarrollar foros quizás como este, ¿no? Y hemos participado activamente en trasladarle a nuestros gobiernos la necesidad de incorporar programas que sean pertinentes. De hecho, hace 5 o 6 años hacia acá, hemos visto que hay una cantidad de programas públicos que no es una cuestión de cantidad, sino también de pertinencia, de calidad, ¿no? Programas que no le hace falta a nadie, o sea que al final, más que incentivar, lo que hace es desacelerar el crecimiento del emprendimiento. Por eso es que nosotros insistimos en que hay organizaciones y hay colectivos que de alguna forma tienen que ver con este ecosistema, ¿no?, que de alguna forma somos sujetos y realmente nos sentimos afectados por alguna manera o recibimos la influencia de estos programas que no nos llaman a la mesa, ¿no? O sea, se diseñan programas públicos y realmente no se escucha a los diferentes actores que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, no existen modelos de evaluación que son pertinentes. Estoy hablando en temas genéricos porque, claro, salvando las distancias, hay mucha heterogeneidad en la región, ¿no? Y yo creo que la administración tiene que ser pertinente. Tiene que ser pertinente, tiene que ser oportuna, tiene que también intervenir en marcos, o sea, en regulaciones que también brinden protección a la velocidad y a la celeridad, ¿no?, que se necesitan para todo lo que estamos viendo, ¿no?, los principales desafíos. Todavía están en foco delante regulaciones que en temas de protección de datos, tú das protección de datos, ¿y eso qué es? O sea, y además que nosotros somos súper abiertos, ¿no? En temas de datos y demás allí, tu DNI, nombre, te abro las puertas de casa. O sea, no se tiene una conciencia y, por supuesto, las regulaciones nuestras distan de ello, ¿no? Temas con tecnologías cloud. O sea, hay temas que tienen que ser muchísimo más ágiles porque tenemos marcos regulatorios más encorsetados, ¿no? Y desde luego la administración y el lobby que hacen las corporaciones, por eso llamamos que, oye, las empresas que estén en nuestras regiones, que desde luego tienen una experiencia muchísimo más global, pues ejerzan la influencia necesaria para tener toda la protección y que sea realmente el emprendimiento un agente dinamizador de nuestras economías y tener sociedades más cohesionadas, más resilientes, más activas y más desarrolladas, ¿no? Que es un poco lo que se quiere. Antonio. Pues mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años, te hubiera dicho, la administración con que no moleste basta. Pero la verdad es que ha habido un cambio de tendencia, sinceramente lo creo, no sé si como consecuencia de la crisis, pero desde luego ha supuesto un cambio. Nos encontramos con que vamos viendo, y ya os hablo desde mi calidad de jurista, cómo se está adaptando el marco normativo poco a poco al mundo de los emprendedores. ¿Qué es mejorable? Pues como todo, pero ya tenemos una ley de emprendedores desde el año 2013, tenemos beneficios fiscales para las inversiones en el mundo de las startups, y luego, ya que estamos hablando de ecosistemas, al final vemos que incluso las distintas administraciones, en función del territorio al que abordan, también van creando pequeños ecosistemas. Y creo que es fundamental, y ya que estamos en unas instalaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, creo que es fundamental tener muy en cuenta
la gran labor que están realizando los municipios. Yo sinceramente creo que los ayuntamientos están haciendo una labor fantástica, con centros como este, con iniciativas, con premios, con incubadoras propias de las administraciones públicas. Decía antes Salvador, y estoy totalmente de acuerdo con él, a veces no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos. Yo cuando empiezo mis clases de Derecho Mercantil y me toca la parte de empresas en Derecho Mercantil 2, empiezo siempre... les traigo un texto del año 2012 de un emprendedor belga que vino aquí, que algunos lo conoceréis, François Derbé, que lleva Indexa Capital, que ha montado un montón de proyectos, y decía: España es un sitio fantástico para emprender. ¿Por qué? Por muchos motivos. Hay gente con muchísimo talento, lo hay. Somos también capaces de traer talento de fuera muy, muy potente. Y luego tenemos un ecosistema, me refiero a un clima, a una calidad de vida que no se tiene en otros sitios y que tenemos que aprovechar. Por eso las iniciativas que hagan las distintas administraciones, y ahí estoy de acuerdo y no pretendo que esto sea una oda a España como la de San Isidoro de Sevilla en su momento, de qué bonitos son mis campos y mis flores, pero España está... cambiando en el buen sentido. ¿Que se necesita más inversión? Probablemente. ¿Que se necesitan más mecanismos de financiación? Seguramente. ¿Que se necesita más cohesión en los ecosistemas? Sin ninguna duda. Pero lo comentaba antes también de Miguel. Ahora, si Dios quiere y nos estabilizamos de una vez políticamente a nivel nacional, pues a lo mejor el Parlamento es capaz de aprobar una ley de startups. Esto hace unos años era totalmente impensable. ¿Qué tenemos que hacer desde el sector privado? Pues intentar fomentar esas colaboraciones público-privadas, porque no solo se trata de decir lo que yo os decía antes, con que no me moleste la administración suficiente, no. Intentemos estar cerca de las administraciones públicas, de trabajar con ellos e intentar quitar esos prejuicios que tenemos muchas veces de no, la administración es lenta, la administración no funciona. Pues depende, hay administraciones digitales que son espectaculares. Un ejemplo lo tenemos hoy aquí en Fuenlabrada, pero yo trabajo mucho a nivel municipal con Alcobendas, con San Sebastián de los Reyes, con Pozuelo, aquí a nivel de la Comunidad de Madrid, y funciona francamente bien. Por lo tanto, yo soy siempre razonablemente optimista al respecto. Sí, cogiendo... ¿Aquí? No, este está. Cogiendo un poco el hilo, quiero pues añadir la administración pública a dos niveles muy diferentes. Por un lado, la administración pública con mayúsculas, ¿no? Desde arriba, desde el gobierno de España, con políticas que van, pues bueno, un poco en lo que ibas diciendo, ¿no? O sea, sí que se nota ese cambio, ese, bueno, ponernos las pilas y empezar a trabajar en esa línea, más que nada para adecuarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco, Carlos, creo que es también tema de trabajo tuyo, en cuanto a educación, por ejemplo, el programa de garantía juvenil, pues es una medida, o sea, al final estamos hablando de educación, ¿no? Pero viene siendo el gobierno de España, o sea, al final es la administración. Pues son programas educativos que favorecen y hacen que todos esos jóvenes que están ahí, que hay que activarles, pues puedan servir a esas empresas e incorporarse a esas empresas para comenzar a trabajar. Pero sobre todo, nosotros por lo menos en la asociación lo estamos viendo mucho, la incorporación y bueno, las buenas prácticas que está trayendo la FP Dual. No sé, aquí hay muchas empresas que están incorporando pues esos chicos que están trabajando, que están entrando en prácticas, y al final hay que ir, la única manera de reciclarnos, y ya no solo es emprendedor, sino también es empresa, ¿no? Digamos que dejando un poquito al lado el tema startup, que bueno, personalmente como EMA no nos atañe, ¿verdad, Begoña? No hay tanto, ni tan calvo, no hay. Pero sí tenemos empresas y emprendedoras a otro nivel para seguir creciendo, ¿no? Pensando en ese exit. Pues la FP sí nos sirve muchísimo, ¿no? Y luego, bajando el nivel, bajando a esos municipios, y los municipios también chiquititos, que lo estábamos hablando antes entre charlas, ¿verdad?, con algunos compañeros que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana. Sobre todo me gustaría destacar, además de que, por ejemplo, ya que estamos aquí, lo que decías, Fuenlabrada, y se ha dicho antes, es un referente en cuanto a coworking, en cuanto a espacios, en fin, es una maravilla estar aquí. Nosotras tenemos un convenio
con ellos desde hace bien poquito y nuestra sede en Fuenlabrada está aquí en el CIFE. Aparte de todo eso, y sobre todo se ve en los municipios más pequeños, a nivel de municipios y de corporaciones locales, lo que se está haciendo mucho es fomentar el asociacionismo allí donde no lo hay y alimentarle y darle, pues casi como una madre, ¿no? Alimentarle y hacer que crezca allí donde, donde quiere crecer, como nosotras en nuestro caso, ¿no? O sea, allanándonos el camino y poniéndonos las cosas fácil. Eso creo que es súper importante para que el ecosistema pueda crecer, ¿vale? Y para que pueda alimentarlos. Está creando, por lo menos en Fuenlabrada, lo estamos viviendo todos los días, está sirviendo de abono para que se vaya creciendo. Y creo que el tema, dentro del ecosistema emprendedor y empresarial, el tema de asociacionismo y el trato de igual a igual es muy importante también. Entonces, bueno, si lo favorece, pues bendito sea, ¿no? Sí, yo aquí me vais a permitir, esta pregunta del rol del sector público me parece a mí súper interesante, daría también para una mesa larga. Yo voy a intentar dar una perspectiva doble, ¿no? Me voy a poner el sombrero de emprendedor, pero también a mí me tocó ser la administración pública, en este caso en Chile, como director, como responsable de las políticas digitales del gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto contrastaré ambas cosas. Primero, os voy a dar un par de ejemplos, uno que tiene que ver con la financiación del sector público y otro que no tiene que ver con la financiación, porque no todo es financiación desde el sector público, pero efectivamente si quisiera tomar una idea que estabas hablando, Silvana, yo me he centrado antes mucho en el emprendimiento tecnológico, las startups tecnológicas que sí están orientadas a un éxito. Efectivamente, la administración pública hace una labor importantísima y mucho a escala regional y municipal en los emprendimientos que no son tecnológicos y que tienen más otros beneficios, no orientados a éxito, que tienen que ver más con el autoempleo, que tienen que ver más con la formación, con dar alternativas de vida en núcleos menos grandes, ¿no? Y por tanto es importantísima esa labor. Pero volviendo ahora sí a las startups tecnológicas, yo creo que aquí en Europa, esto es algo común, no solamente en España, tenemos quizá a veces una excesiva cultura de la subvención. ¿Qué quiere decir? Que cuando pensamos en el sector público vemos la gran hucha y a ver cuáles son los instrumentos que están este año y somos una máquina de postulación a esos instrumentos y de gestión. De hecho, sabéis que hay muchas empresas que se dedican a hacer la intermediación, incluso hay todo un mercado creado de la gestión de las subvenciones, ¿no? Está bien, pero observamos que la cultura anglosajona y realmente los ecosistemas de startups ahora mismo los más prósperos son casi todos anglosajones. Ellos están más orientados a la cultura del incentivo, no tanto a la de la subvención. La gran diferencia es, claro, la subvención tú me la das y yo luego te justifico en qué he gastado esos fondos. Los incentivos, yo te hago la empresa, hago la actividad emprendedora y en los resultados, si lo he hecho bien, recibo una serie de incentivos. Que a veces son fiscales, que otras veces son de facilidad en la contratación, que otras veces tienen que ver más con incluso los incentivos a la inversión. Que al final lo que hace es favorecer que haya más business angels, que haya más retroalimentación en los fondos de ese ecosistema, ¿no? Por lo tanto, lo sano es un equilibrio sano entre la subvención y los incentivos. Creo que se está avanzando en ese aspecto en España y en Europa, pero todavía quizá hay que equilibrarlo más. Os quiero dar un par de ejemplos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con lo que no es financiación. Hubo un programa que se hizo en Chile, se llama Mi Empresa en un Día. El nombre es bastante intuitivo. Los que sois emprendedores y habéis sufrido lo que es el proceso de constitución de una empresa, las distintas administraciones, gente haciendo que sí, porque efectivamente da mucho dolor de cabeza, es un proceso tedioso de distintas administraciones, los registros por un lado, para escribir un libro, ¿no? Tú que has escrito tanto, Salvador, pues eso sería uno bueno, quizás. Ya tenemos uno para hacer. Exactamente, eso sería interesante. Pero fijaros qué sencillo, un programa donde lo que se hace es integrar en el back todo lo que tenga que ver con la interacción entre las distintas administraciones y en sus distintas capas, para que al final haya una ventanilla electrónica donde el emprendedor en una sola sesión pueda constituir su empresa, y además de forma gratuita. Bueno, pues eso, por ejemplo, se hizo y funciona.
y hubo un pico, se duplicó el número de emprendedores que en ese momento emprendían en Chile, ¿no? Fijaros que eso no tiene nada que ver con la financiación, se trata de facilitar la burocracia para hacer las cosas más sencillas. El otro ejemplo sí tiene un poco que ver con la financiación, fue el programa Startup Chile, que es un programa de quizás de lo que más orgullosos hemos estado en la gestión que hemos hecho allí, fue galardonado con la por las Naciones Unidas, porque es un programa de aceleración y de incubación público-privado. ¿Qué ocurre? Casi todos los programas de aceleración, al final, la aceleradora suele tomar algo de equity, ¿no? de la empresa que acelera o que incuba. Bueno, pues esto fue un programa distinto, sobre todo por dos cosas. Primero, porque era público-privado. La administración lo hizo, pero en colaboración a grandes actores tecnológicos y empresariales del país, junto con la sociedad civil, junto con la academia. Y segundo, que los fondos que se dotaban pues eran, digamos, equity free, es decir, la administración los daba gratis, eran ayudas. No había, ok, te pongo 50.000 euros, pero me quedo con un 5% de tu empresa, ¿no? Y por tanto, era un ejemplo de colaboración público-privada para fomentar un ecosistema. La otra gran diferencia es que no se hizo para que los chilenos emprendieran, sino que se hizo con una vocación de hacer en Santiago de Chile un hub global y diverso. Para que os hagáis una idea, el 80% de la gente eran emprendedores internacionales. Solamente el 20% de ellos eran chilenos, ¿no? O al final eso, ¿en qué ha resultado? 5 años después, más de 1.500 empresas que han pasado por el programa, más de 1,5 billones de valoración conjunta, más de la mitad de las empresas sobreviven, más de 80 países participando. Es decir, eso es lo que ha hecho, yo le suelo llamar a veces la historia de cómo pasar de 100 a 10 en 5 años, es porque Santiago hace una década no estaba en el número 100 de los ecosistemas de emprendimiento y de innovación. Bueno, pues ahora está actualmente en el top 10, ¿no? Y Santiago de Chile se convierte en una referencia en América Latina de dónde emprender, ¿no? Pues eso se hace con colaboración público-privada, con un liderazgo desde el sector público, involucrando a los actores privados y por tanto, con cosas que no solamente tienen que ver con la financiación. Después encantado de daros más ejemplos, pero yo creo que esos son bastante gráficos, ¿no? Sí. Yo, si me permitís, no voy a hablar de que si la administración incuba o en Chile, sino voy a hablar de las administraciones que tenemos aquí, que son ayuntamientos, comunidades, administración central española, pero hay algo mucho más importante que todo eso, que es la Unión Europea. Y hay que girar la visión hacia la Unión Europea. Porque a pesar de que haya realidades buenistas y otras malsanas en nuestro entorno más inmediato, gracias a Dios, por encima de todo, tenemos un marco regulatorio y promotor de la innovación y del tejido emprendedor muy potente que está dentro de la Unión Europea. Y muchas veces, en nuestra visión, y lo digo poniéndome a mí en primer lugar, siempre vamos a ver las convocatorias de las administraciones locales, regionales o nacionales, y realmente lo potente está más allá de esa frontera, está en la Unión Europea. Mirad, el pasado mes de junio hicimos el Congreso de ECOFIN, el Congreso anual que hacemos en la sede de la Unión Europea, y lo hicimos allí porque queríamos oír hablar de una cosa que se llama lo siguiente, se llama Programa Europa Digital, que tiene como fecha de inicio el 2021 y como fecha de finalización el 2027, y que centra la acción promotora, también financiadora y de apoyo de la Unión Europea en 5 ejes. El primero es la informática de alto rendimiento, y esto tiene que ver mucho con redes, pero también con temas educativos. Segundo, inteligencia artificial como oportunidad de negocio, porque, digamos, hay carreras que Europa las ha perdido para toda su vida, ¿no? La robótica o determinadas cosas que ya lideran en Asia o en Estados Unidos se han perdido. Pero la inteligencia artificial es una carrera todavía por definir, y entonces ahí la Unión Europea ha fijado dentro de sus 5 objetivos, uno de ellos el mundo de la inteligencia artificial, y por lo tanto hay ahí margen para el negocio del emprendimiento. El tercer punto que se fija es la ciberseguridad y la confianza. Ahí tenemos un marco regulatorio muy distintivo de los marcos abiertos de los países no solo caribeños, sino americanos en general y asiáticos, y por tanto es una diferencia competitiva importante porque es una barrera de entradas a las multinacionales que están en el Pacífico o en el otro lado del Atlántico, y por tanto también hay un marco de competitividad
muy importante, y más si viene apoyado desde la propia CE, desde la propia Comisión Europea. El cuarto ámbito son las competencias digitales avanzadas, y ahí hay un amplio marco al que acogerse en distintas tecnologías que podamos allegar. Y el quinto es el despliegue, mejor uso de las capacidades digitales e interoperabilidad. Da igual. El caso es que os quedéis con la copla de que dentro de la Unión Europea hay muchos programas que algunos tienen que ver con aportación de capital, otros tienen que ver con aportación de financiación, otros vienen incluso a apoyar la generación de redes con otros países donde proyectos que tengamos lo podamos interactuar con 2 o 3 países y de alguna manera de ahí obtener un apoyo superior, y que son planes de acción de educación avanzada, el tema del Horizonte 2020, el tema de FEDER, el tema de Europa Creativa, el tema del fondo InvestEU, propios fondos que tiene el Banco Central Europeo y que lo tiene distribuido a través de agentes nacionales. Es decir, si uno va a Caixa o va al Banco Santander, puede decir, oye, ¿qué hay de los fondos europeos para lo que yo hago? Y hay fondos, solo hay que ir a la ventanilla y pedirlo. Por lo tanto, hay un marco regulatorio macro que ayuda en legislación, ayuda en financiación y ayuda en generación de redes con otras iniciativas dentro de países de la Unión Europea que son muy potentes y habría que aprovecharlos. Esta es la parte positiva. Ahora, si queréis, os cuento la parte negativa. Me cambio de chaqueta, me pongo la chaqueta de periodista y analista económico, y tengo que reconocer que efectivamente desde que empezó la crisis de gobierno en España llevamos 4 años malditos en los cuales por los emprendedores no se está haciendo nada, sino lo que se está haciendo es poner zancadillas. Por ejemplo, y esto no depende de color político, depende de ineficiencia del sistema. Con el gobierno de Rajoy se perdió la oportunidad de acceder en ofertas competitivas respecto al Brexit, y la mayor parte de los que de allí han salido, sobre todo en el sector industrial del automóvil, pero especialmente en el sector financiero, se han ido a París o Berlín. ¿Por qué? Porque todo partía porque había que cambiar ciertas cosas que solo el gobierno y el legislativo español podían hacer, que tienen que ver básicamente con dar un marco fiscal atractivo y competitivo con la City londinense, que la City no es otra cosa que un paraíso fiscal dentro de la orilla del Támesis, ¿vale? Entonces, esa capacidad ni la ejecutó el gobierno de Mariano Rajoy, ni la ejecutó el gobierno de Pedro Sánchez, ni la impulsó el Congreso de los Diputados, y por lo tanto ha sido una oportunidad perdida. Que, oye, hay muchas oportunidades, pero ese tren ya no lo pillamos, ¿vale? Ese tren ya pasó. Y eso tiene que ver también con otros sectores del mundo startup, como el mundo fintech, que, entre comillas, se congelaron, miraron a Berlín, a Copenhague o Ámsterdam y no miraron a España. Hay una segunda mala noticia de estos últimos años, que es el acoso y derribo a todo aquello que signifique no empleado por cuenta ajena. ¿Eso qué significa? Que desde el mundo del autónomo, y al final los emprendedores todos somos autónomos, desde el mundo del autónomo, desde la agencia tributaria, se ha marcado como uno de los ejes a seguir fiscalmente y a perseguir. Y esto tiene que ver con 2 cosas, es decir, con detectar a malos, es decir, con detectar a malos que no pagan lo que tienen que pagar y que lo paguen, pero también significa ineficiencia, porque un autónomo, si se pone a arreglarle todos los papeles que le pide la administración pública, lo que no tiene es tiempo de vender, que decía la anterior persona que estaba aquí sentado, Fernando Moroy, hombre de Caixa de muchos años y que sabe muy bien lo que es eso. Entonces, si te ponen a arreglar papeles o a responder peticiones de información mediante alegaciones y otros procedimientos, pues al final lo que no haces es dedicarte a tu negocio, y eso es muy malo. Y ahora ahí mismo hay una campaña de agencia tributaria en ese sentido. Otras cosas que ha habido en este tiempo de ineficacia de la administración central: por ejemplo, hay una legislación básica para el desarrollo del mundo fintech en España que tiene que ver con una maravilla que se llama Sandbox. Esa caja de arena es lo que hace cualquier empresa de informática como pista de ensayo para desarrollar sus proyectos antes de validarlos y sacarlos a la vida real. Esto que es un concepto de software en el mundo del fintech, para lo que sirve, y así lo han desarrollado en la City londinense, pero en Singapur o en Zúrich, significa que para poder regular una actividad que está regulada, que es el mundo financiero, puedes hacer una excepcionalidad haciendo que en un sandbox, en un
organismo regulado, controlado, tutelado por parte de los reguladores financieros. En España, básicamente, para el mundo bancario es Banco de España y para el mundo asegurador la Dirección General de Seguros y para el mundo de mercados la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues ese sandbox está consensuado hace como 4 años. Está aprobado por todos los grupos del Congreso de los Diputados hace año y pico y está convertido en un borrador como 3 semanas antes del inicio del proceso electoral último, pero sigue siendo papel mojado porque sigue sin haber sido publicado por el Banco de España, y eso hace de freno a que fintech que se fueron de Madrid o de Barcelona a Londres regresen y otras que han nacido en otros países vengan a España. Por lo tanto, son limitaciones. Por lo tanto, hay una de cal y una de arena. Quiero decir, hay parte que son rémoras y zancadillas que pone la Administración, en este caso especialmente la central, por su situación de ineficiencia de los últimos años, no por maldad en sí mismo de los grupos políticos. Esto que quede claro, que si no me tiran de las orejas en la Comisión de Control de Telemadrid. Pero con independencia de eso, la bondad de todo está más allá de nuestras tejas. La bondad de todo está en Europa y en aprovechar las oportunidades que Europa nos ofrece, en financiación, en tracción, en identificación de oportunidades en las cuales podemos interactuar y, sobre todo, para dejar de mirarnos el ombligo, mirar a otros centros de desarrollo emprendedor fuera de España, intentar establecer sobre proyectos comunes lazos en los cuales se puede hacer un proyecto mucho más grande, mucho más escalable y mucho más rápido, y encima con la ayuda de la Unión Europea, porque si hay más de 3 países cooperando, la Unión Europea va a financiar y apoyar el desarrollo de esas iniciativas. Perdonad por la conferencia. Gracias. Sí, si estamos en tiempo, ¿tenéis alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo sí quería hacer una pregunta. Se está hablando mucho de emprendedores, se habla mucho de financiación, pero de lo que no se habla, y creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos las empresas, es de la forma de pago de las grandes empresas a las empresas pequeñas y medianas. Por esa razón, la crisis, para mí, según mi opinión, el mayor daño que se ha hecho con la crisis no ha sido que no haya trabajo, sino muchas de las empresas que hemos cerrado, en las cuales me incluyo, con mi edad he tenido que emprender de nuevo para poder seguir comiendo, quedándome en la ruina, que me van a quitar mi casa, es la forma de pago. Ese es el gran problema. Y hay una ley que está aprobada desde el 2000. Sin embargo, no hay ley sancionadora. Y por eso nos hemos quedado en la ruina muchísimos empresarios, repito, que me incluyo en ellos. Y en Fuenlabrada me conoce mucha gente, porque llevo toda mi vida en Fuenlabrada, y no hay, ni hablan periodistas, ni hablan ustedes, ni habla nadie. ¿Qué derechos tenemos? Cuando yo he hablado de esto, lo único que se me ha dicho, no firme usted los contratos, y digo, efectivamente, esa es la razón, la más sencilla, no firman los contratos, y tengo 2 razones. Me muero de hambre porque no tengo trabajo. Me busco la ruina y sigo financiando a las grandes empresas. Y de eso no se habla, ni se aprueba la ley. La ley sancionadora, que la ley, ustedes seguro que la conocen mejor que yo, está aprobada. Eso se le presentó al señor Montoro, del cual estuve con él. Contestación del señor Montoro cuando gobernaba... No, Rajoy no. Cuando gobernaba Zapatero. Y la contestación, que él no la iba a aprobar, que él no la iba a presentar, que cuando subieran al gobierno la presentarían. Y tanto que hablamos de los catalanes, y me incluyo, que también hablo de ellos, de la separación, los que la metieron fueron los catalanes para que se aprobara en el Congreso de los Diputados. Y de eso no se habla. Y es el problema más importante que tenemos las empresas. No la financiación, sino que nos pagan. Igual que, seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, en Europa parece ser que la forma de pago es entre 30 y 60 días. Aquí, 240, cuando quieren, te guardan la factura en un cajón, tú tienes tu contrato firmado, no lo respetan
En fin, me gustaría que de eso se pudiera hablar. Yo, si me permites, de eso sé un poquito y si me permites, no solo te doy la razón, sino te doy algunas pinceladas para que entiendas la situación. Yo apoyé a la plataforma multisectorial de la morosidad desde una asociación que era la Asociación de Gerentes de Crédito. Los gerentes de crédito o credit managers son los que llevan la gestión de cobros y pagos a las empresas. Y efectivamente el grupo parlamentario impulsor de esa legislación, de la que luego fue la Ley de Medidas contra la Morosidad, fue CiU, ¿vale? Convergencia y Unió, que en paz descanse. Y se hizo con el consenso de todos los grupos políticos esa legislación. Pero esa legislación, esa ley, tenía que ser de alguna manera complementada con con un reglamento que llevara a cabo el régimen sancionador que preveía la ley. La ley tampoco era un concepto buenista de convergencia y unión, era simplemente la transposición de una normativa de ámbito superior que era de la Unión Europea, una directiva europea, y por lo tanto había que transponerla sí o sí. Pero es verdad que el impulsor, el ariete dentro del Congreso de los Diputados fue Convergencia y Unión. Esto se lleva a la práctica, se regula y se aprueba. Ya en la aprobación hay una maldad, y es que cuando se aprueba esa ley, es verdad que tú lo ves, como lo veo yo, desde el punto de vista de las empresas que no nos pagan, pero el legislador lo veía desde los ayuntamientos que no pagan. Y entonces, arrimando el asco a su sardina, empezó a entrarle los tembleques y las dudas. Y vio que si ponía esto en marcha se iba a producir una situación de gobiernos municipales enormemente endeudados que ya iban a estar en una fase crítica, que iba a ser imposible de pagar. Yo recuerdo una factura en una revista que tenía de mundo de turismo, además, una revista que era de la administración pública, y que al cabo de, no sé, de 5 años me llegó un ingreso y dije, anda, coño, ¿dónde ha venido esto y tal? Empecé a mirar y era una factura de una empresa que no tenía, de una revista que ya no existía hacía no sé cuánto tiempo. Pero es verdad, después de 5 años, la administración pública está obligada siempre a pagar sus deudas. Por lo tanto, la administración pública en el reglamento, en lo que dice su ADN, es que es imposible de llegar a concurso público, lo que antes se llamaba suspensiones y quiebra. Entonces, si la administración pública no puede nunca quebrar, los legisladores tuvieron la tentación de que en una administración que nunca puede quebrar, lo que no puedes tampoco es forzarle con los intereses de demora, porque la ley lo que dice básicamente es usted tiene unos periodos medios, unos periodos máximos de pago, pero además si se los pasa está obligada a indemnizar con unos intereses de mora, que ahora no recuerdo si era 1,5 puntos por encima del tipo de mora legal establecido. Entonces, cuando se hace eso ya en sí mismo hay una maldad y es salvemos a los ayuntamientos, ¿vale? Segunda maldad, retrasemos en aprobar los reglamentos, ¿vale? Porque si aprobamos los reglamentos vamos a forzar a los ayuntamientos a tener que hacer algo que no pueden, nos lo van a pedir a la Administración Central y tendría que endeudarse y en el momento de la crisis no podía. El tercer elemento importante a tener en consideración es que es parte de la enumeración de cosas que decía yo que tienen que ver con la inactividad en los últimos años del Gobierno Central y del Congreso de los Diputados, porque eso se ha vuelto a replantear, se ha vuelto a plantear un reglamento sancionador, pero no se ha llegado a ejecutar. Y ahí tienen que ver, en la teoría de la conspiración, si quieres ya me abajo al ruedo, y como esto no va a salir, ¿verdad?, en la Asamblea de Madrid, pues te digo que en la teoría de la conspiración hay grandes lobbies económicos que impulsan a que esto no sean porque viven precisamente de ese retraso en las facturas. Y ahí tienen que ver todos los que están en el negocio financiero de ficción, es decir, aquellos que hacen una actividad mercantil o comercial, pero realmente el grueso de sus ingresos depende de los ingresos financieros, de retener el pago y que le anticipen los ingresos. Por ejemplo, uno de los grandes lobbies tiene que ver con las grandes cadenas de centros comerciales, ¿no? O sea, ANCED, la que representa a
a los Carrefour, al Campo, el Corte Inglés y tal, su negocio es que le dejen en depósito la mercancía, venderla y luego ya le pagaremos, ¿vale? Y en ese ya le pagaremos, pues han quebrado miles de empresas proveedoras de grandes marcas como Carrefour, el Corte Inglés, etcétera. Mercadona tiene otro modelo, ¿vale? Los cuida más, les aprieta más, pero siempre le mantiene el oxígeno para que sigan vivos. Con Carrefour y otros, pues hay menos consideraciones. Bueno, lo que te quiero decir es, hay lobbies que realmente están presionando para que se retrase la aprobación del reglamento. Pero en segundo lugar es que hay una actividad real del Parlamento, ¿vale? O sea, no es que no quieran, si hasta la tienen escrita, pero ¿para qué? Es decir, había otras cosas más importantes, como, no sé, sacar a determinadas personas de su mausoleo o hacer otras cosas de carácter, no sé, tal. Pero había determinadas cosas que tienen que ver con temas económicos, como la aprobación del sandbox para desarrollar el mercado financiero o la aprobación del reglamento para evitar la quiebra de miles de pymes, y sigue ahí paralizado, ¿vale? Entonces, digamos que la intención de los grupos políticos es aprobarlo y lo tienen escrito. Otra cosa es que hubo circunstancias de coyuntura que impidieron, sobre todo la deuda de los ayuntamientos, llevarlo a cabo, y en los últimos años lo que lo ha impedido es simplemente la inacción del Parlamento y poniendo las pocas cosas que se han podido hacer pues con carácter urgente en otros ámbitos. Pero ahora mismo es que el legislativo no puede, está en funciones, es decir, no, ni aunque quisiera podría aprobarlo. Perdona. Me ha tocado llevar a muchas empresas a concurso de acreedores durante la crisis, precisamente por lo que tú comentas. Y muchas de ellas vinculadas con los pagos de las administraciones, tal y como estaba comentando Salvador. Yo es verdad que intento separar política de administración, porque generalmente intento separar política de todo, porque mi madre dice que la política es tan mala, que la acompañas a una palabra tan maravillosa como es madre y se convierte en suegra. Pero en relación con las administraciones, sí que es verdad que, efectivamente, como decía Salvador, es que no puedes declarar el concurso de las administraciones públicas, no puedes llevarlas a bancarrota como si le ha ocurrido al Estado de California, por ejemplo. Entonces, las medidas que se han podido ir adaptando y que se adoptaron durante la crisis, algunas acabaron llegando, por ejemplo, cuando se aprobaron los fondos de liquidez, el FLA, el famoso FLA, los fondos de liquidez autonómica, otra serie de reales decretos, para básicamente sacar las facturas de los cajones que tenían los ayuntamientos, muchísimos ayuntamientos, bueno, muchísimas administraciones en definitiva, tenían muchas facturas, y ahí estoy con Salvador. No es que no quisieran pagarlas como tal desde una mala voluntad, es que en ocasiones no tenían ni los propios recursos. Eso que llevó a que, por ejemplo, en muchos concursos que sacaban las administraciones públicas, las comisiones de riesgo de las propias empresas dijeran, no, con la administración no, con la administración no. ¿Qué mecanismos se pueden adoptar? Pues yo sí que soy partidario de que se pueda declarar en concurso a una administración pública. Sí que soy partidario de ello. Y si en un momento determinado, como ha pasado, hay que rescatar a una administración, que se la rescate. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que al final acaban pagándose las empresas, y ¿cómo acabamos pagándolo todos los demás? Pues probablemente a través de más impuestos, ¿no? Socializando la deuda, efectivamente, ¿no? Entonces, pero es verdad que el gran problema que ha habido aquí es lo de quédese usted las leyes y deme a mí los reglamentos. No ha habido reglamento que ejecute la ley de morosidad. En el momento en que no hay una sanción, en el que no hay una responsabilidad, pues la ley queda en papel mojado. Sí, seguimos en el Gobierno Networking que invita a ENID y así seguimos debatiendo y damos por cerrada ya esta mesa, si os parece. Vale.